Tras una intensa semana se cierra con muchas facetas en el ámbito de la política que han acosado particularmente al presidente de la República, Guillermo Lasso. Vamos a hablar sobre cómo se cierra esta semana en la Asamblea, pero también sobre temas coyunturales como la situación de la vialidad en el Azuay con el abogado Rodrigo Fajardo, asambleísta de esta provincia. Él es miembro de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Abogado Fajardo, muy buenos días. La paciencia se agota en el austroecuatoriano por las malas condiciones de la vialidad y desatención en muchos sentidos, pero la vialidad es realmente crítica. Hay una enorme expectativa por parte de los sectores turísticos por una eventual recuperación con la visita que se espera sea masiva del turismo hacia esta urbe, pero tenemos estos otros problemas que ahuyentan al turismo, ahuyentan a los visitantes. La carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal se cerró nuevamente la noche de ayer, ha estado funcionando en forma intermitente y es el más claro ejemplo de la precariedad de la vialidad aquí en la provincia de Azuay. Además, con serias contradicciones que nadie puede hasta el momento aclarar si ese kilómetro 49 se encuentra o no declarado en estado de emergencia. Lo importante de esto es que si es que hay esta declaratoria, en realidad podría contarse con fondos adecuados para enfrentar de mejor manera esta situación. Las contradicciones se han dado a nivel del propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Cómo mira usted? ¿Cómo mira el equipo de asambleístas que son nuestros representantes ciudadanos en la Asamblea este grave problema y qué están haciendo al respecto? Le damos de bienvenida. Muy buenos días, estimado Gustavo, muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo que vienen haciendo los ministros, la verdad es muy lamentable, no han sabido responder a la crisis de vialidad, crisis carcelaria. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, ha declarado en varias veces el estado de emergencia. Sin embargo, no hay ningún tipo de resultado, no hay ningún tipo de avance. Ya veíamos en las noticias de ayer de que existe un nuevo accidente. Por suerte no se cobró una nueva vida, por lo que nosotros como asambleístas hay que justamente informar. Los 5 asambleístas nos hemos unido y hemos pedido la desconcentración de recursos desde Quito para nosotros poder realizar la vialidad que tanto está afectada en la Azuay. Nosotros hemos llevado videos al pleno de la asamblea de cómo se encuentra la vialidad, hemos puesto en conocimiento de la comisión especializada justamente de lo que son los GATS, pero no hay ningún tipo de resultado. Este tipo de concentración de recursos sigue estando en Quito y no se da respuestas. Esto también se ha trasladado a diferentes ministerios en donde no hay ningún tipo de respuesta. Es como, por ejemplo, lo que pasa en la crisis carcelaria. Se dicta el estado de emergencia, pero no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros ministros? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades que no responden y no están a la altura de lo que hemos elegido nosotros, estimado Gustavo? Por lo cuanto nosotros como asambleístas seguiremos fiscalizando. Nosotros hemos pedido la comparecencia al ministro Marcelo Cabrera para que responda por cuanto no ha sabido responder, no ha sabido, inclusive ha habido una comparecencia al ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, y no ha comparecido tampoco al Pleno, por cuanto dentro de nuestro trabajo nosotros seguiremos fiscalizando y también exigiendo que cumplan nuestras autoridades. Hace 3 días, a través de su cuenta en Twitter, Marcelo Cabrera emitió un comunicado defendiéndose, señalándose que esta vía sí se encontraba en el kilómetro 49, o el kilómetro 49 de esta vía se encontraba declarado en emergencia, y textualmente señaló que arrancarían las obras en forma inmediata. Textualmente en este anuncio señalaba Marcelo Cabrera: hoy les anuncio además que este día viernes 22, esto es el día de ayer, se adjudica el contrato a la empresa pública Asfaltar por la intervención y mantenimiento de 6 puntos críticos en la cuenca Molleturo-El Empalme, y que las obras arrancan el 27 de octubre. Y ese día constataremos con hechos la realidad de nuestra gestión. Hacía también una invitación a los amigos de la costa para que visiten durante el feriado a la ciudad de Cuenca. Lo cierto es que hasta el cierre de esta edición no hay pruebas ni de la declaratoria
de emergencia del kilómetro 49, tampoco de esta adjudicación que señala, pues esta debería publicarse con una declaratoria en el portal de compras públicas y no hay. Únicamente hay una adjudicación de $1 millón que se hizo a inicios de la semana para obras emergentes, para la Dirección Zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es insuficiente ni siquiera para atender el kilómetro 49, pues se ha estimado allí una inversión necesaria del orden de unos $5 millones. ¿Cómo hacer un mejor seguimiento de esta situación que es además emergente? Usted ha dicho por allí, por suerte no falleció la persona. No podemos estar los azuayos sujetos a la suerte cada vez que nos subimos a un vehículo y tenemos que transitar por nuestras carreteras. Muchas gracias, estimado Gustavo. Mire, es lamentable, algunos asambleístas están viajando el día de hoy para hoy fiscalizar el tema de la cárcel de Turi y no pueden pasar, se encuentran ahí estancados en la vía. Compañeros que son parte de mi equipo técnico se encuentran viajando y desde horas de la noche, desde ayer 10 de la noche y hoy recién llegan como a las 6 de la mañana, han podido pasar. Entonces, no hay un resultado eficiente al declararse ya un estado de emergencia. Debería haber justamente esta inversión, este dinero ya establecido en todas las obras y precautelar toda la seguridad. Ya vemos que son varias semanas que no hay ningún tipo de resultado. Hasta el día de hoy no hay ningún tipo de resultado. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Particularmente, personalmente, hemos pedido varias informaciones al ministro y no ha respondido. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo el trámite, el debido proceso, en donde él, si no responde a varios pedidos que hemos hecho nosotros dirigimos ya este pedido a la comisión especializada pertinente para que ellos hagan esa convocatoria y hacer justamente que responda el ministro. Y en caso de que no responda, ahí procedería a un juicio político, que es lo que parece que va a existir, porque no responde a las comisiones, no responde a los pedidos de los asambleístas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no responde? Y nos miente, ¿no? Nos miente a los ecuatorianos, a los cuencanos, de que hay un estado de emergencia, pero la verdad no hay resultados, no hay ese tal declaración. Hay únicamente esta transferencia, como usted dice, en el portal de compras públicas, pero de ahí no se ve ningún tipo de avance ni ningún tipo de protección a los ciudadanos, estimado ingeniero. En cuanto a las regulaciones con respecto a una declaratoria de emergencia, señala la ley ecuatoriana de que la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá declarar la emergencia únicamente para atender las situaciones definidas en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero esta tiene que publicarse en forma efectiva como requisito previo y entonces se habilitaría para continuar con las contrataciones de emergencia. Esa publicación no existe hasta el momento. Esperemos que realmente se tomen medidas emergentes para solucionar estos temas que preocupan y que están afectando diariamente a los ciudadanos de la provincia de La Suay. El otro tema, antes de entrar a un análisis coyuntural de los hechos políticos que se han dado en la Asamblea en esta semana, es el del agua y la minería. La intención clara del gobierno de continuar adelante con la explotación de Quimsacocha. Los asambleístas de Cuenca conocen, participaron, probablemente votaron también a favor de que no se realicen proyectos mineros en las zonas de recarga hídrica o que afecten los recursos hídricos de esta provincia. También la pregunta va en este sentido, asambleísta. ¿Qué están haciendo ustedes corporativamente, los 5 asambleístas azuayos, sobre este tema? Vienen las festividades de Cuenca, esperemos que por lo menos allí haya definiciones claras en cuanto a la voluntad política de qué se va a hacer con esos contenidos que son resoluciones del pueblo de la ciudad de Cuenca y aquellas intenciones que vienen desde el oficialismo en el sentido de que Quimsacocha y otros proyectos mineros seguirán adelante en el Azuay. Claro que sí, yo le puedo afirmar, estimado ingeniero, de que la mayoría de asambleístas estamos en contra del extractivismo, estamos en contra de que se prosiga con esta minería en fuentes hídricas, se prosiga con la minería ilegal. Estamos conscientes de que necesitamos la minería, pero que se haga obviamente en buena lid, en buena manera, para lo cual nosotros personalmente le puedo decir de mi trabajo. Yo he comparecido a la Comisión de Biodiversidad
he participado en el debate justamente de la ley de, de, de que protege justamente todo esto de la naturaleza, que está dirigido a que se respete la consulta popular. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, el gobierno no está transparentando la información, no nos está diciendo la verdad a todos los ecuatorianos. Por cuanto tenemos leyes, tenemos consulta popular, tenemos una constitución, tenemos tratados internacionales, tenemos todos los instrumentos, tenemos todo, pero no se está cumpliendo. A ellos, a pretexto de manifestar de que tenemos recursos, destruyen nuestra naturaleza, nuestras fuentes hídricas, para lo cual nosotros nos hemos opuesto directamente. Yo estoy compareciendo a todas las comisiones en donde repercuten derechos de la naturaleza, de todos los cuencanos, y estamos luchando. Hay una ley, pero no se está cumpliendo. Tenemos políticas públicas, tenemos leyes, pero la autoridad se hace de oídos sordos, y lo que pasa es que hay un continuismo de que obviamente no se respeta el Cajas, no se respeta el Quimsacocha, no se respeta la ciudad de Ponce Enríquez, que habiendo ordenanzas, habiendo leyes, no se está respetando, y el cual ya tiene conocimiento de las comisiones pertinentes como la de biodiversidad, pero se ha puesto en conocimiento del Ejecutivo, pero el Ejecutivo realmente no hace nada. Hay muchas demandas, hay muchos procedimientos, hay temas que tiene también la actuación Fiscalía, Contraloría, pero no avanza. ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? Es justamente el trabajo que estamos haciendo, estimado Gustavo. Yo pondré en conocimiento apenas tengamos ya los resultados efectivos de que no están respondiendo las diferentes autoridades, los diferentes autoridades judiciales, no nos están dando respuestas, y en el momento de que tengamos algo efectivo, justamente estaremos transparentando de quiénes son las autoridades que se encuentran tapando la información y viabilizando que se proceda con toda esta minería ilegal. Yo le puedo certificar, estimado Gustavo, que la mayoría de asambleístas no quisiera tampoco aquí polarizar y decir quién no trabaja, ¿no? Y quién no le interesa, pero ustedes ya pueden tener más o menos una visión de quién está con el gobierno. Entonces yo puedo certificar que la mayoría de asambleístas estamos luchando porque se respete nuestra ley, nuestra constitución, nuestra consulta popular. Abogado Fajardo, hablemos sobre los temas coyunturales de esta semana, que en realidad han acosado al gobierno del presidente Lasso y al propio presidente, una situación de distancia entre la Asamblea y el Ejecutivo que no permiten hasta el momento encontrar los caminos para que pueda el presidente proponer su agenda a través de modificaciones de carácter legal. El proyecto Creando Oportunidades, que será presentado por partes, debía ser presentado en esta semana. Ya el primer cuerpo de estas reformas, el presidente decidió postergarlo hasta la próxima semana. ¿Cómo mira usted la actuación del legislativo en este tema? Hay muchos criterios que dan cuenta de que existe una oposición cerrada al presidente de la República y que esto está obstruyendo la posibilidad de que se discuta siquiera las reformas propuestas por el presidente. Esta situación se ha venido a agravar por los papeles de Pandora, un tema que requiere sin duda ser aclarado, pero que también es objeto de manejos políticos que generan controversia. No se permitió la actuación del órgano que correspondía a la Comisión de Fiscalización y se puso en manos de la Comisión de Garantías Constitucionales este tema, que tiene una composición de sus asambleístas de sectores antagonistas al régimen o al partido, creo que del presidente de la República. Ahora, el día 6 de noviembre, entendemos, vencerá el plazo para el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y habrá que ver qué es lo que se decida. Entre otras cosas, ha habido también, como hecho importante, la situación de rebeldía, podríamos decir, del presidente de la República de asistir a estas comparecencias que en 2 ocasiones le ha pedido a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Cómo ve Izquierda Democrática esta problemática? Escuchábamos recién en uno de los programas de opinión que transmite esta emisora a el señor Hervas, uno de los más altos dirigentes de Izquierda Democrática, quien señalaba que Izquierda Democrática está abierta al diálogo. Cuéntenos usted desde adentro cómo están viendo la situación, hacia dónde aspiran
a llevarla, por lo menos en lo que respecta a la voluntad de los asambleístas de Izquierda Democrática. Claro que sí, estimado Gustavo. Mire, esta ley creando oportunidades, bueno, no ha habido una oposición de la Asamblea como tal, sino únicamente ha seguido su debido proceso y la Oficina de Técnica Legislativa ha establecido que no puede ser viable por cuanto, de acuerdo a nuestra Constitución, las leyes, los códigos tienen que tratar solo una materia. Entonces, esta ley creando oportunidades tenía tres aristas: la laboral, tributario y de inversión. Entonces, por eso no fue aceptado, netamente es algo técnico, no hay ningún tipo de oposición. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha vuelto este proyecto al Ejecutivo y ha dividido precisamente en tres lo que tenía que hacer, en tres cuerpos normativos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, estimado Gustavo? El presidente Guillermo Lasso está convocando a las diferentes bancadas al Palacio de Carondelet para conversar, para flexibilizar, llegar a algún tipo de acuerdo, que es justamente lo que viene pidiendo el legislativo, viene pidiendo la población, de que no haya ese bloqueo. Parece que hay una desinformación por cuanto no existe ese tal bloqueo. Inclusive nosotros como Izquierda Democrática estamos invitados este martes para proceder nosotros a hacer nuestras observaciones. Esto ya ha pasado también con la bancada de Pachacuti esta semana. Ahora estaremos nosotros el martes, nosotros proponiendo que ese es justamente lo que tiene que pasar, tiene que haber un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo y no haber esa oposición. Precisamente como manifestaba nuestro líder político, Javier Herbas, nosotros desde un inicio dijimos o sea, que pase a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, para que sea debatido ahí en vista de las diferentes posiciones que tengan las bancadas. Entonces, lo que ha pasado no ha sido lo que nosotros quisimos, sino regresó al Ejecutivo. Parece que hay una buena voluntad del Ejecutivo de tratar y de llegar a un acuerdo. Obviamente que nosotros como Izquierda Democrática somos muy técnicos en nuestro trabajo, no somos unos politiqueros que queremos quedar bien o decir cualquier cosa para quedar bien con nuestros mandantes. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy técnico en donde nosotros no podemos dejar pisotear, digamos, nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que los derechos laborales tienen que ser progresivos, no pueden ser regresivos. Entonces, obviamente que nosotros estaremos luchando por esos derechos de los trabajadores que tanto han venido luchando a través de los años. No es posible que volvamos a años anteriores, después de tantas muertes, tantas masacres que han hecho nuestros trabajadores. Entonces, obviamente nosotros tendremos nuestra posición de defender a los trabajadores, pero también tenemos que flexibilizarnos de alguna manera porque es conocimiento del pueblo ecuatoriano que no hay un presupuesto para cubrir las diferentes áreas. Entonces, en ese sentido, pienso que deberemos flexibilizarnos un poco todos los ecuatorianos para proceder y dar esa gobernabilidad al presidente Guillermo Lasso. Abogado Guajardo, la presión política ha estado bastante alta en esta semana. Y el presidente de la República aparentemente ha intentado justamente bajar la presión el día de ayer, derogando ese decreto que regulaba la secuencial revisión del precio de los combustibles a través del sistema de bandas. La decisión que tomó el presidente el día de ayer fue suspender este sistema, pero antes de suspenderlo subió 5 centavos la gasolina extra y Ecopaís y 22 centavos el diésel. Los precios que rigen a partir de hoy son de 2.55 para las gasolinas y 1.90 para el diésel. ¿Qué opina usted sobre la medida tomada por el presidente de la República a través de esa visión que usted la califica como un trabajo técnico que realizan los legisladores de Izquierda Democrática? ¿Qué tan pertinente y adecuada es la decisión presidencial? A ver, prácticamente hay técnicos que nos dicen que es bueno y otros dicen que es malo quitar los subsidios del combustible. Básicamente entendiendo de que se desea eliminar este subsidio para las personas que no se merecen, porque muchas personas hacen negocio del combustible realizando contrabandos, por ejemplo, debería ser sectorizado, pero no se ha llegado justamente a esa propuesta, no se ha llegado a esa propuesta. Entonces, al incrementar 5 centavos en la gasolina y 22 en el diésel, esto, según los expertos, la mayoría de expertos coinciden que sí afecta a la economía del pueblo ecuatoriano
y incrementan los precios, por ejemplo, en la comida, en el transporte, etcétera. Y entonces, al haber este incremento, que esto afecta directamente a las comunidades indígenas, a las comunidades de bajos recursos, entonces son ellos los que están reaccionando, están levantándose, y en el caso de que no haya una respuesta, entonces ustedes ecuatorianos, pencanos, ya saben cuáles son las respuestas de nuestras comunidades, de nuestros indígenas. Ellos no dejarán gobernar, procederán a paralizar las actividades. Entonces Guillermo Lasso, obviamente viendo de que no está haciendo bien las cosas, porque no está beneficiando al pueblo, son medidas antipopulares. Entonces, obviamente no tenía de otra que congelar ya los precios de los combustibles para que no sigan organizándose las diferentes comunidades. Entonces, a mi perspectiva, debería ya aplicarse esta política pública de dirigirse, de ser dirigido estos subsidios para ya a quien mismo se merece, porque de lo contrario, si es que no hay esta política, esta aplicación de esta política, seguirá afectándose al bolsillo de los más pobres, de la población indígena. Y entonces Guillermo Lasso lo que está haciendo no está gobernando para el pueblo, sino para las empresas. Esa es mi perspectiva, estimado Gustavo. Paralelamente a esta declaración del presidente de la República, hasta donde teníamos conocimiento, el día de ayer se iban ya finiquitando acuerdos con el sector de los transportistas. Ellos planteaban la focalización en un precio de $2.39 para la gasolina extra y $1.70 para el diésel. ¿Conoce usted qué es lo que se ha resuelto con respecto a esta focalización? Ustedes, los asambleístas, por supuesto, deberían estar perfectamente informados para poder tener un criterio claro de lo que está sucediendo. Claro que sí, hay una propuesta de focalizar, pero no se ha llevado a cabo. O sea, esta focalización obviamente beneficia a los que realizan actividades en base al diésel, en base a la gasolina, pero no se está aplicando, no se ha llevado a cabo y se está afectando todas las políticas de Guillermo Lasso. La verdad, hay que decir como está pasando las cosas, están afectando al bolsillo de los más pobres. Entonces no se está aplicando. Esperemos, nosotros hemos estado exhortando como Izquierda Democrática a Guillermo Lasso, obviamente, que sea dirigido justamente a los más necesitados y para de alguna manera mitigar este contrabando de la gasolina. Nosotros hemos puesto ya en pie de lucha esta propuesta y estaremos nosotros impulsando, estaremos presionando para que se haga posible, porque parece ser que ni siquiera va a pasar eso, sino que se va a quitar en una totalidad, que eso sería una totalmente mala decisión. ¿Que se va a quitar en la totalidad qué? ¿Perdón? Nos decía que se va a quitar en la totalidad. ¿A qué se refiere? O sea, parece que esta focalización no va a darse, por cuanto no tenía que ya aplicarse hace mucho tiempo, pero no vemos que más bien está siendo progresivo esta alza del combustible y no está aplicándose lo que se ofreció desde un inicio por parte de Guillermo Lasso. Bueno, cuéntenos ahora su opinión. Usted ha citado opinión de expertos, unos que están en favor, otros que están en contra. ¿Cuál es su opinión sobre este manejo de los combustibles, asambleísta Fajardo? Mi opinión es que tiene que ser focalizado. Hemos tenido talleres, hemos tenido conversaciones que al haber justamente este subsidio generalizado, quienes están beneficiando son las personas que tienen dinero, quienes tienen empresas, quienes se dedican al contrabando, y esto afecta directamente al presupuesto del Estado, que no tiene ese dinero para poder seguir solventando todo este subsidio de los combustibles a través de los años. Entonces ya se viene analizando esta posibilidad ya mucho tiempo atrás, y que sea el resultado. La sugerencia es que sea focalizado a los sectores más vulnerables. Eso es mi perspectiva y debería cumplirse lo más pronto posible, y que sea una medida, obviamente, que sea progresiva en pro de nuestra población que tanto lo necesita. Bien, gracias al abogado Rodrigo Fajardo, representante de la provincia de La Suay en la Asamblea.